Hola, muy buenas noches, mi querido Rafael Aragón. Qué rico de nuevo en este espacio para hablar del mes de septiembre y de esos tránsitos tan interesantes y de esa luna nueva que viene tan importante. Bienvenido a nuestra audiencia, bienvenido Rafael, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Juan Carlos. Siempre un gusto en estas tertulias que tenemos los jueves. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias al espacio, gracias a ti. Bueno, feliz revolución solar, Juan Carlos. Revolución solar. Hace 48 años mi mamá estaba en el trabajo de parto. Juan Carlos está teniendo en este momento, hace media hora, su vuelta al sol, que bueno, es para felicitar la revolución solar, no decir feliz cumpleaños en este caso. Porque muchas veces sucede que uno, por ejemplo, Juan Carlos cumpleaños el 3 de septiembre, hoy es 2. La vuelta al sol, por un tema de grados matemáticos, puede darse el mismo día que uno nació o el día anterior. En el caso este, que es muy común que suceda, en el caso de Juan Carlos, su revolución se dio un día antes, es decir, no el día que nació, sino el día anterior. Así que es para decir feliz revolución solar. Mañana es para decir feliz cumpleaños. Así que Genial. feliz revolución solar, amigo. Muchas gracias, Rafael. Sí, y este tema de las revoluciones solares, ¿por qué se da así? Por los años bisiestos. Recordemos que cada 4 años se compensan las 6 horas anuales que le hace falta al año. Es decir, por eso cumplimos a veces un día antes, el mismo día, o a veces incluso un día después, pero más que todo antes, ¿sí? Y lo que está marcando eso, cuando se hace una revolución solar, es cuando está el Sol ubicado en el mismo grado, minuto y segundo del nacimiento. Se levanta una carta para ese momento con un ascendente que nos va a permitir un poco ver la evolución de ese año como tal. Sí, tal cual, por eso es fundamental también el momento en el que uno cumple años en la ciudad en la que está, porque va a variar geográficamente, bueno, el tema del ascendente y el sistema de casas. Bueno, queríamos hacer esa salvedad ya que estábamos justamente en este día. Y, Bueno, y, Juan Carlos, y sí, qué mejor para celebrar un retorno solar que haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Que hablando de exactamente. astrología, que hablando de los tránsitos de este mes de septiembre, vamos a con Rafael a hacer una integración de los distintos aspectos que va a ir formando Uh-huh. cada planeta, unos aspectos importantes. La luna nueva, por supuesto, que es fundamental porque la luna nueva está marcando una nueva semilla que se planta, es donde se une el sol con la luna, el padre y la madre se meten a la cama para generar un nuevo propósito, y es un poco también lo que vamos a hablar de qué viene esta luna nueva. Exactamente. Pero esta luna nueva se va a estar dando ahora el próximo 7 de septiembre, ¿sí? A los 14 grados. Pero mientras tanto, estamos con algunos aspectos que van a estar durando hasta la segunda semana, ¿sí? De septiembre. Estamos en este momento, por ejemplo, con el planeta Mercurio, ¿sí? El Sí, planeta Mercurio lo tenemos en el signo de Libra, el cual forma un aspecto de trígono con Saturno, ¿sí? Mercurio en Libra muchas veces nos lleva, es una posición que nos lleva a la indecisión. Las balanzas de Libra que quieren siempre estar equilibradas, nos lleva a no saber qué opción elegir. Yo siempre digo que por qué Libra es indeciso, más en el plano mental, ya que Mercurio rige todo lo que es la mente, porque Libra en el fondo quiere las dos cosas, pero sabe que cuando elige entre una o dos opciones, algo se pierde. Y Libra lo que lamenta es la pérdida de lo que no pudo elegir. Entonces, ahí es donde quizá a la hora de elegir entre dos o tres opciones, que no podemos tener todo, vamos a lamentarnos por ver el vaso medio lleno y no, perdón, medio vacío y no medio lleno. ¿Sí? Este trígono, Juan Carlos, con Saturno, yo considero que justamente es muy bueno para solidificar ideas, materializarlas y de alguna manera ver en la realidad la decisión que tomamos
sí ver ese vaso medio lleno de acuerdo a lo que se va dando en la realidad. De acuerdo, totalmente. Fíjate cómo, Rafael, que tú mencionas a Mercurio, ¿por qué es tan importante mencionar a Mercurio en este instante? Porque es el regente de Virgo, ¿sí? Como el Sol está en Virgo, para mirar cómo florece ese Sol o cómo se le da sustancia a ese Sol, necesitamos ver su regente dónde está. El regente está en un signo cardinal como lo es Libra, y es el signo de, yo diría que el daimon o el destino de Libra está en aprender a tomar decisiones, porque esa indecisión de querer tener a todo el mundo contento, de querer que todo el mundo gane, eso no existe en la vida humana. En la vida humana unos ganan y otros pierden. En la vida humana a veces ganan los buenos, a veces pierden los malos, pero la realidad es que la vida humana es compleja. Y Libra quisiera la justicia, la justeza, esa justicia con moralidad de por medio. Y eso es imposible, llegar a conciliarla. Y por eso necesita aprender Libra a tomar decisiones activas, no a procrastinarse en el tiempo, no a dejar que otros tomen por ellos decisiones. Este momento, esta semana, que tenemos un Mercurio en Libra, que es donde florece el Sol por el regente, ¿sí? Al estar en trígono con Saturno, está diciendo, toma una decisión, comprométete. O sea, que va a ser buena o que va a ser mala, es que no importa, que no se trata de evaluar lo bueno o lo malo. Se trata es de definir qué quiero, qué necesito y cómo lo genero y cómo me comprometo y cómo me responsabilizo de la decisión. Porque si no me puedo quedar sintiendo que estoy traicionando las otras posibilidades y entonces no tomo ninguna decisión y solo dejo que otros la tomen por mí. Y eso es un grave error. O sea, con Libra lo que hay que trabajar es decido. Sí, y justamente sostener la decisión que uno eligió por el tema de Saturno, que Saturno nos invita a sostener, ¿sí? Y ni más ni menos, con Mercurio, también va a estar enfrente de Quirón en Aries, ¿sí? Vamos a tener a Mercurio enfrente a Quirón. Esto posiblemente no, ya que justamente bien tú decías, Libra es el signo que muchas veces se queda en el medio, ¿no? Que no toma ese partido, y Aries es el que toma partido. Entonces ahí está un poco en que nos va a doler. Ya el hecho de pensar en tener que tomar una decisión nos va a doler. Entonces, ¿qué nos va a doler? Cuando recordemos las veces que no hemos tomado decisiones. El dolor de Quirón en Aries es muchas veces las veces que no hemos podido decidir. Hemos hecho 2 videos nosotros, Juan Carlos, sobre Quirón, y cuando hablábamos de Quirón en Aries justamente hablamos que ese dolor está en la impotencia de no poder actuar. De no actuar. En esta oposición se va a jugar mucho, ¿sí? Que a la hora de que tengamos que decidir algo o querer encontrar ese punto medio, algo nos recuerde, ¿sí? Desde Quirón, aquellas veces que no hemos ejecutado. De acuerdo, de acuerdo. Y es que fíjate que con el mito precisamente de París y la manzana de oro que tiene que entregar a las 3 diosas, lo que nos dice el mito es, tome la decisión que tome, siempre se va a armar la de Troya. Entonces toma la decisión por tu propia escala de valor, por lo que te dé una sustancia interior, porque si estás tomando decisiones para mantener a todo el status quo afuera, lo que te vas a sentir es muy dolido con ese Quirón, sentir como impotente de que no hiciste nada por tratar de mantener a todos afuera gorditos, bonitos y felices, y yo rompiéndome por tratar de mantener ese status quo. Entonces esto es yo diría que es una invitación a definir qué es lo que quiero, independiente de que sea bueno o malo, y entregarme responsablemente, con adultez, a la responsabilidad que acarrea la decisión tomada. Que sí, que me va a doler, sí, pero es que duele más no tomar decisiones, duele más mantenerlo insostenible, duele más dejar procrastinando las cosas, ¿sí? Y ya que estamos hablando de decisiones, porque estamos hablando mucho de la decisión desde el pensamiento, que es Mercurio, pero vayamos a que el planeta que toma la decisión, que es Marte.
¿sí? Entonces, Marte en este momento, que lo tenemos en el signo de Virgo, lo tenemos haciendo una oposición a Neptuno, ¿sí? Es un poco tomar decisiones en la neblina, ¿no? Es como que yo voy, es como ir con el carro, con el auto, y que hay neblina y que uno tiene que estar desempañando el vidrio y no puede ver bien cuál es el carril que tiene que tomar. Entonces, aquí quizás lo que se dificulta un poco es el hecho de que tenemos que, no se dificulta, sino que el consejo más bien, es que Marte en Virgo es un carro que va despacio, planificadamente, ¿sí? Va muy despacio, y si tenemos neblina enfrente, justamente más despacio tenemos que ir, con precaución, porque si no vamos a irnos por el camino equivocado o vamos a chocar. Entonces, si tenemos un carro que nos está diciendo vayamos a 80 kilómetros por hora, hay neblina, ya está, tenemos todas las señales como para justamente ir paso a paso y que las decisiones que vayamos a tomar sean a modo de hormiga, porque hay neblina enfrente, hay neblina. Sí. Sí, y a eso le complementaría otro tema, y es que fíjate que los planetas en Virgo quieren matar a 20 pájaros de un solo tiro. Es decir, ellos quieren ser eficientes, minimizar recursos, maximizar tiempos, es decir, es todo este tema de hacerlo muy práctico, ¿sí? Tenemos las dos energías masculinas, Sol y Marte, en Virgo, es decir, nuestra energía Yang está con un tema de depuración, de limpieza, de cambios, de ordenamiento, de generar resultados a nivel de tierra, ¿sí? Pero Neptuno está en el otro lado, ¿sí? Y Neptuno le está diciendo, ¿y tú crees que tienes el control y el poder? ¿Realmente crees que lo tienes? Sí. Y Neptuno lo que está diciendo es, suéltate, relájate, disfruta un poco más de este momento, que las cosas no salieron como querías, como la tenías planeada y ejecutada, ¿sí? Porque fíjate que para Virgo, por ejemplo, como quiere matar a 20 pájaros de un tiro, dice, bueno, mañana salgo a las 7 de la mañana y entonces voy a hacer mercado y después recojo las gafas y después voy al odontólogo y hago las 20 cosas, ¿sí? Y resulta que Neptuno te dice, ¿de verdad crees que lo vas a hacer? Pues la llanta está en el piso. ¿Sí? Y entonces con Sol, Marte, es como, no, se me dañó el día, se me dañó el mes, se me dañó el año, yo tenía ya todo planeado, ¿sí? Y un poco Neptuno lo que está diciendo, suéltate, relájate, es que hay cosas que no has visto y has tenido en cuenta, ¿sí? Entonces sale el vecino o la vecina y te ayuda con el carro y la cosa, y terminaron charlando, echando cuento, no sé, se abrió otra dinámica. Entonces esto está diciendo con Neptuno es, puede ser que las cosas y los planes no salgan tan establecidos como los tenías programados, pero relájate, siente que cree en la vida, que la vida sabe más de lo que tú puedes saber, eso dice Neptuno oposición a Marte, ¿sí? Relájate, no se pudo hacer esto, no importa, disfruta el paisaje, disfruta el momento, o sea, como conéctate con otra sustancia y no solamente con el plan y la estrategia. Sí, es un poco que no nos gane también el poder de querer tener todo bajo control, y cuando hablo de control involucro a otro planeta que hace un contacto con Marte, que es el planeta del control, que es Plutón. Vamos a tener a Marte, trígono, Plutón también en este septiembre, ¿sí? Que acá lo que nos invita a este trígono es a que este Marte quiera sentir de que tiene el poder de controlar las cosas por medio de sus acciones. Marte en Virgo ya de por sí es muy planificador, es muy calculador, es el hecho de decir, 2 más 2 va a ser 4, es imposible que sea 4,5, que sea 5. Y justamente, añadiendo a lo que tú dices de que nos dejemos llevar un poco por la ola de Neptuno, está esas ansias de que si 2 más 2 no es 4, se cae el mundo. Porque ese control, esa cosa de perfección, yo creo que aumenta la cuestión de perfeccionismo, ¿sí? Es un trígono, está bien que sea un trígono, pero justamente lo que nos da es más rienda suelta a querer que ese Marte sea tan perfeccionista y que tener el control sobre las cosas sea un anhelo de poder, que si no tenemos ese poder, sentimos que algo dentro nuestro se muere.
De acuerdo, siguiendo con tu ejemplo, es salirnos de la matemática básica, del 2 más 2 es 4, e irnos a la sinergia. 2 más 2 puede ser 10. ¿Sí? Es decir, sumando fuerzas, cuando yo me entrego con Neptuno, y me entrego libremente porque creo en el plan de la vida, porque creo en una mente más allá, porque creo en el inconsciente colectivo, porque creo en Dios, bueno, como lo querramos llamar, ¿sí? Porque creo en las cosas, puedo terminar es haciendo sinergia. Y no, cuando tengo yo el control y el poder, lo voy a hacer solamente desde mi limitada visión humana, que es súper limitada. ¿Sí? Mientras que si dejo que Neptuno me permee, me permeabilizo a Neptuno, veo que en toda la incertidumbre que va pasando día a día, hay una serie de lecciones y de situaciones que me están abriendo una perspectiva distinta. Pero si me quedo en Marte-Plutón, en que esto debería ser así, sufro y me rompo internamente tratando de mantenerlo insostenible, ¿sí? Entonces un poco la invitación con ese Marte-Neptuno es fluye, que no se pudo, no importa, o sea, no pasa nada, ¿sí? Exacto, justamente que este Neptuno nos invite a que Plutón no nos gane, a que las cosas sean blanco-negro, porque Plutón es un planeta, al igual que su signo Escorpio, que se mueve por extremos, ¿sí? Y ante una temporada de tanto Libra, Libra es el punto medio. Libra viene a buscar cierto punto medio de Plutón / Escorpio. Entonces, también que Marte, trígono Plutón, no nos haga irnos a extremos. O hacer todo o no hacer nada. O amar o odiar, ¿sí? De acuerdo. Y es simplemente mirar el arco iris. El arco iris no es blanco y negro, es multicolor. Exacto, muy bien, ¿sí? Me encantó. Sí. Entonces, se trata de no quedarnos en ese pensamiento dicotómico: o me amas o me odias, ¿sí? Y si me amas, yo necesito ver que mueres por mí, que pasan cosas. No, o sea, tranquilo, o sea, si lo ama, que hoy no pudo llamarlo, tranquilo, mañana lo llama. Sí, es algo así como, sí, poder ver gamas de colores y no dicotómico, ¿sí? Y para encontrar el equilibrio podemos pasar a Venus, ¿no? Como se va a estar encontrando también hasta la segunda semana de septiembre, ¿no? Que estamos con un Venus en Libra, que, bueno, hemos hecho justamente un video hace unas semanas sobre Venus en Libra y sus tránsitos. En este momento estamos con un trígono a Júpiter, ¿sí? Que Venus en Libra, como hablamos, es una posición sumamente vincular, en la cual nos invita a ponernos en los zapatos del otro, a seducir, confiar en nuestra seducción. Y al tener un trígono con Júpiter, qué mejor que confiar. El planeta de la fe y de la confianza. Divino, divino. Ese Venus trígono Júpiter está hablando de una expansión social. Démonos la oportunidad de hablar, de comentar, de socializar, de intercambiar y de reconectarnos. Nosotros como seres humanos somos seres sociables. Sí, el neandertal se extinguió. ¿Cómo es? El neandertal se extinguió por estar solo. El Homo sapiens siguió adelante porque empezó a hacer configuraciones sociales, tejido social, ¿sí? Eso habla Venus trígono Júpiter. Tejido social, pidamos favores, hablamos con el otro, intercambiamos conocimientos, socializamos. Si nos quedamos solos. Y también es un tema de no tomar mucho la crítica a pecho. Tú sabes, Juan Carlos, que yo veía ayer justamente el video de un profesor que explicaba de por qué el ser humano es tan inmune a la autocrítica, y ahora que hablas de los Homo sapiens y demás, te lo cuento brevemente. Explicaba de que el hombre era nómade, ¿sí? Hace muchísimos años, y se movía siempre en tribus. Entonces siempre había que intercambiar consejos, críticas, para justamente interrelacionar ideas de cómo hacemos para movernos, porque si no, no sobrevivimos. Y el que quería hacer lo que quería y salirse del rebaño, perdía, se moría, porque el hombre, al ser nómade, sobrevivía por ser nómade. El que si estaba solo se moría, los demás mamíferos no. Entonces eso se fue desarrollando con las culturas, y eso explicaba este profesor, que nos hizo ser tan susceptibles cuando alguien nos señala algo
positivo o negativo, que viene de un tema antropológico y de hace miles de años, ya que trae este tema de los Homo sapiens. ¿Y por qué digo esto? Porque con Venus, trígono Júpiter, lo que hace es que nos mostremos como somos ante los demás sin que nos importe tanto el tema de la crítica. Parece que estoy hablando de Leo, pero no estoy hablando de Leo. Estoy hablando de Libra en el sentido de que hay que ver de quién vienen las cosas también, ¿sí? Porque Júpiter muchas veces es el pedir consejos, ¿sí? Júpiter muchas veces habla de los guías, ¿sí? De esas personas que, como digo, muchas veces cuando nos dicen cosas las podemos tomar a pecho y muchas veces son críticas constructivas. Esos nómades que yo te nombraba en este ejemplo, a los demás decía, seguinos, no estás haciendo las cosas bien, no te puedes ir solo por las montañas, te vas a morir. Y el que se iba solo perdía. No es que era bravucón. Esto nos habla de cierta cuestión de red. Redes de apoyo, redes de cooperación. En la antropología se encuentra sociedad cuando encuentran un anciano que pudo curarse de una fractura de fémur, porque hubo tejido social que lo protegiera, que lo alimentara, ¿sí? Y ahí es donde empieza la civilización como tal. Eso hablan los signos de aire, la civilización humana, ¿sí? Y ese Venus trígono Júpiter es un hermoso aspecto para darle énfasis a esa socialización y a ese intercambio, para ayudar, dar y recibir socialmente. Sí, porque estamos hablando de un Júpiter en Acuario, ¿no? Que es justamente la red, ¿no? De poder recibir todo aquello de lo que nos dice el colectivo, ¿sí? De que somos parte de un colectivo más allá de lo interpersonal libriano, ¿sí? De que no somos parte de una cosa micro, sino de una cuestión macro. Y como un poco decíamos la otra vez, yo lo decía, ¿no? En el video de Venus de los tránsitos de Venus en Libra, que cuando conecte ahora con Júpiter, que Júpiter tiene que ver mucho con esa divinidad, que no es una cuestión de que los guías que bajan a aconsejarnos van a bajar del cielo, va a bajar Jesucristo, Mahoma y Buda, y me van a decir, Rafael, este es el camino de la verdad. No, están en el colectivo humano esa gente. Puede ser mis amigos, mis compañeros de grupo, mis camadas que me van a dar consejos. Eso que nos hace movernos cuando éramos nómades y ahora ya no lo somos, o por momentos sí, dentro de un espectro mucho menor, pero escuchar a esos. Eso es lo que quería decir acerca de esa posición puntual, ¿no? De acuerdo, totalmente, sí. Bueno, y continuando los días, yo creo que acá podemos pasar a la luna nueva, ¿no? Y otra cosita de Venus, el contacto con Plutón. Ah, sí, y con Vesta. Sí, el contacto sí, eso con también Plutón está activo Vesta hoy. Sí. Venus-Plutón, ¿no? Venus cuadratura Plutón, ¿sí? Y Venus está conjunto con Vesta, que bueno, ahí Vesta, que hablamos que es la estrella de los talentos, en Libra, saca lo mejor de Venus. O sea que Venus está no solo domiciliado en Libra, sino que está con el fuego de Vesta. Con el talento. Sí. El fuego de Vesta. Estamos en una etapa muy venusina, muy importante del año. ¿Sí? Entonces está a disposición para, con esta cuadratura con Plutón, de dejar morir viejas formas de vincularnos. ¿Sí? Correcto. ¿Y cómo se hace eso? Yo diría que con Venus-Plutón se trata de que no nos quedemos solamente en la fachada donde todo está divinamente, donde todo está lindo, bonito, ¿sí? Igual Disney, ¿sí? Sino Venus-Plutón lo que está diciendo es, hablemos de lo que nos duele, hablemos de nuestro inconsciente, hablemos de esos secretos que no hemos podido destapar. Y con Venus en Libra es un buen momento para poder charlar del tema realmente, ¿sí? Y poder hacer un match, una conexión de lo que te duele con lo que me duele, ¿sí? Y eso es Venus-Plutón. Se genera un vínculo poderosísimo cuando puedo contar mi secreto, mi lado oscuro, mi situación difícil y compleja, ¿sí? Y ahí siento que el otro me entiende y hago un match completo y se genera un vínculo
del alma, ¿sí? Eso es Venus-Plutón. Es una gran temporada para todo esto. Exacto. Sí, sí. Bien, bueno, pues sí, estaban preguntando acá por el chat que la presombra de Mercurio, ¿no? Pues sombra empieza desde el grado 10, ¿sí? Mercurio va a retrogradar, ¿cuándo es? ¿Finales de septiembre empieza a retrogradar? El 27 empieza la retrogradación. Correcto, se va a retrogradar hasta el grado 10, entonces la sombra vamos a hablarla más desde el grado 10 en adelante de Mercurio, ¿sí? Así es. Entonces, bueno, sigamos aquí adelante. Bueno, sí, llega la luna nueva. Llegó la Ahí luna está, nueva al 7 de septiembre. 6, 7 de septiembre. 6, sí, depende de la latitud. Sí, yo por la hora universal la tengo el 7, sí, a la 1 de la madrugada aproximadamente. Tremenda luna nueva. O sea, esto no es cualquier cosa. ¿Sí? Es una luna nueva en tierra, en signos de eficiencia, de Virgo, ¿sí? En trígono con Urano en Tauro. O sea, es un trígono exacto, o sea, 14 grados está Urano en retrogradación y el Sol está a los 14 y la Luna se hace a los 14, ¿sí? Entonces está hablando de todos estos procesos de cambio que inicia Urano en el 2018 entrando en Tauro, que después retrograda y desde el 2019 entra de lleno. Este es un muy buen momento para darle una construcción de hechos a esos procesos de cambio, de transformación que hemos venido trabajando desde hace ya varios años, ¿sí? Y esto está diciendo cómo lo vamos a ejecutar, cómo vamos a hacer rutinas de ello. No nos vamos a quedar en un mundo ideal de paralelo, sino vamos a hacer el paso a paso, la estrategia, los hechos. Sí, también yo siempre digo, Juan Carlos, que el enemigo mayor de la Luna es Urano, porque, bueno, la Luna siempre es el refugio donde queremos que no haya incertidumbre, ¿no? Y Urano es la incertidumbre. Pero en un trígono, a diferencia de otros aspectos, justamente es amigarnos con esta incertidumbre. Entonces, apoyando lo que tú dices, es una luna nueva justamente para que todo este Virgo, ¿no? Toda esta cuestión virginiana, que de tener todo calculado, rotulado, se abra a que podamos saber de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. A mí se me puede caer el techo ahora. A Virgo no lo tenés calculado porque midió todos los cimientos, midió los ladrillos, midió todo y es imposible que suceda. Pero con Urano nunca se sabe. Entonces, me parece que esta luna nueva es una gran oportunidad con este trígono con Urano para entregarnos a cierta incertidumbre. Mira, es que yo creo que un ejemplo de eso es la inundación de Nueva York anoche. ¿Sí? Ya había pasado la tempestad, ya eso todo estaba en orden y de repente cae una lluvia de una magnitud que termina inundando todo, ¿sí? Es decir, eso es Urano, ¿no? Es como no sabíamos que iba a pasar, o sea, los computadores no calcularon ese clima que iba a suceder, ¿sí? Por más estadística, por más visión, por más científicos que están ahí, esto se salió de control de repente, ¿sí? Claro, por eso yo siempre digo que es el enemigo de la Luna, porque Urano es aquello que sucede por única vez, por eso los milagros son uranianos, y la Luna es siempre un estado de repetición, ¿no? Tiene una memoria, es un loop permanente. Entonces, para la mente humana, para aquellos que sucede por primera vez, es una sorpresa que el ser humano tiene que apelar a la Luna para poder comprender qué es lo que está sucediendo ante un uranazo, como yo digo. Entonces, al hacer un trígono, nos vamos a poder entregar un poco a esto nuevo que no va a dejar de costar, porque es Luna en contacto con Urano. No digo que va a ser del todo fluido siempre, siempre va a costar estos contactos. Esos contactos son supremamente antagónicos precisamente por sus dos representaciones. La Luna representa la biología, la mascota que habitamos, ¿sí? Mientras que Urano representa la ideología, la creatividad, el mundo de la perfección de las cosas. La Luna en contacto con Urano se siente angustiada y ansiosa porque no puede llenar esos parámetros de idealismo y de perfección, ¿sí? Pero como es una luna en Virgo, es una luna de tierra, está diciendo,
No importa si no es perfecto, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Abraza tu realidad, abraza hasta donde puedes llegar, abraza las soluciones que puedes dar a los problemas. No busques la perfección, el idealismo. Sí, y también puede ser de que nos sintamos como que nos falta un poco de pertenencia, ¿no? La luna siempre nos habla de ese lugar de pertenencia, de ese lugar donde sentimos que estamos con los nuestros, que nos sentimos en nuestro nido, y Urano rompe con los patrones de pertenencia, rompe con el sentirnos hallados en nuestro lugar, en nuestro hogar, en nuestra casa. Entonces esta luna nueva nos va a invitar a reversionar la manera en que damos afecto. Por ejemplo, desde ya, la luna siempre es la manera en que damos afecto. Entonces vamos a tener que, con esta luna nueva, abrirnos a dar afecto de una manera diferente, ¿sí? Habitar de una manera diferente, habitarnos de una manera diferente, recibir el afecto de una manera diferente. Es una apertura. Urano siempre es una apertura. Siempre. Entonces, la cuestión rígida de la luna en Virgo se tiene que abrir. Sí, está diciendo... Esas paredes necesitan una ventana, eso dice Urano, o sea, ¿por qué nos encerramos? ¿Sí? Entonces está diciendo, deja entrar más la luz, ¿sí? Fíjate, por ejemplo, claro, son dolorosos y complejos todos los eventos críticos, como una tormenta, como una inundación, todo eso es muy complejo, pero fíjate el factor humano que se genera allí tan interesante, ¿sí? Empezamos a ser compañeristas, empezamos a ayudarnos, empezamos a hacer tejido social, ¿sí? Realmente. Cuando lo tenemos todo, pues ¿para qué? Es decir, si todo está, por eso dicen que es más fácil compartir un pedazo de pan en dos que un lingote de oro en dos, ¿sí? Porque cuando nada tengo, ¿sí? Suelto, es fácil integrar, ¿sí? En esos momentos de crisis y de caos hace que se integre mucho más la humanidad de alguna forma, ¿sí? Se genera ese tejido social, ¿sí? Y eso viene a ser un poco ese Urano Luna. Bueno, y hablando un poco de esta cuestión de emparejar, que decís vos, de lo social, que tiene que ver con la empatía, está Neptuno también involucrado en esta luna nueva, sí, haciendo una oposición al Sol y a la Luna. Que acá justamente es el eje del servicio, ¿no? Neptuno en Piscis, Sol Luna en Virgo, es la gran oportunidad de dar ese servicio a personas que están en situación de vulnerabilidad, a la gente de nuestro entorno que no está pasando por buen momento. Por eso cuando digo que Urano viene a reversionar la forma en que damos afecto, es justamente a despertar esa parte nuestra caritativa, de solidaridad, de beneficencia. Mueve ese eje, ¿no? Sí. Ahora fíjate, caridad hay que definirla desde Virgo. ¿Cómo es la caridad de un árbol de manzanas? Dar manzanas, ¿sí? ¿Cómo es la caridad de cada persona? Dar de lo que es, ¿sí? Yo diría que un sol en Virgo, el sol en Virgo en este momento y todo está diciendo, ¿qué sabes hacer? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Sí? No se trata de ir a hacer lo que es la caridad para todo el mundo, no, es qué sé yo hacer, ¿sí? ¿Cómo doy? ¿Cómo entrego? ¿Cómo entrego mis frutos? ¿Sí? Yo en este eje siempre, lo que es beneficencia, caridad, entre lo que es el eje Virgo-Piscis, yo siempre lo veo de esta manera, como que Virgo lo hace por el hecho de sentirse útil, ¿sí? Que da para sentirse útil. Piscis lo hace por un hecho de que se sensibiliza con la situación. Ahora, no quiere decir que porque Virgo lo haga para sentirse útil sea egoísta, porque lo está haciendo al fin y al cabo, lo que importa es la acción. Pero lo veo como que Virgo lo hace más de una cuestión de que lo necesita por él. En Piscis hay otra simbiosis, pero vuelvo a repetir, no porque Virgo lo haga por hacerlo por él sentirse útil, es menos. Lo importante es la acción, no la génesis. De acuerdo. Es una luna nueva muy poderosa, que vale la pena entender que las lunas nuevas no son lunas que se muestran en acción, porque es una semilla no sabemos de qué va hasta que no la enterramos, se pudre la semilla y empieza a dar sus frutos, ¿sí? Una semilla, esto está representando la energía que está en el ambiente, está hablando de una semilla que
se va a dar en la luna llena de 6 meses adelante, por un lado, y en el ciclo metónico de 18 meses adelante, ¿sí? Entonces, es una semilla que estamos plantando que tiene que ver con el servicio, con la acción, con la depuración, con la limpieza, con la alquimia. Eso también es Virgo. Cómo alquimizo lo social, mi vida, mi trabajo, cómo extracto del plomo al oro, cómo le saco la potencia que tiene cada cosa, cómo extracto la quinta esencia de cada cosa, ¿sí? Es una semilla que viene a decir cómo extracto los procesos de cambio y transformación que hemos estado viviendo desde el 2018-19 y cómo los modifico, cómo les saco una sustancia y una utilidad, ¿sí? Sí, y Virgo está muy relacionado también a la rutina, ¿sí? ¿Qué nuevo, qué algoritmo cambio en mi rutina? Cambio mi horario de desayuno, cambio mis horarios de almuerzo, cambio los horarios en que hago mis actividades. Estoy haciendo todos los días lo mismo en mis tiempos libres, obviamente. Ahí estoy hablando. De qué manera me organizo diferente, cambio mis tiempos de sueño. Virgo siempre es lo que hacemos todos los días para que los cimientos se mantengan firmes, básicamente. Exacto. Entonces, es esa la propuesta. Y con Urano está diciendo, si siempre dices, pero ¿por qué no puedo cambiar algo en mi vida? Porque siempre haces lo mismo. ¿Sí? Entonces también está diciendo, cambia tus rutinas, cambia tu día a día, cambia pequeñas cosas, cambia pequeños momentos, y eso te va a ayudar a dar un salto importante para entender el verdadero cambio. ¿Sí? Pero si siempre solucionas los problemas de la misma forma, siempre haces lo mismo, es como esperas una solución nueva. ¿Sí? Urano está diciendo, abre. Muchas veces en ejercicios de psicomagia hay pequeños actos que hacen a grandes cambios, y uno con cambiar los muebles de su habitación, por ejemplo, ya cambia algo. Lo primero que yo siempre digo lo mismo, lo primero que cuando uno abre los ojos, que ve su mesa de luz. Si uno ya cambia eso, lo primero que cuando abra los ojos va a ver otra cosa, y ya algo cambia al principio del día a nivel mental. Entonces es como que el secreto siempre está en esos pequeños cambios, para apuntar a un cambio macro, ¿no? De acuerdo, qué belleza eso que acabas de decir. Sí, así es. Eso es muy de Virgo, esos detalles, esos pequeños detalles. Sí, aquellas pequeñas la rutina, cosas. O sea, de repente para ir al trabajo, tomar otra ruta, caminar por otras cuadras, ese tipo de cosas. Uno ve otros edificios, ve otro paisaje. Esos cambios hacen también a cambios mentales. Desde ya, esas pequeñas cosas. Bueno, justamente Virgo tiene que ver con los hábitos. Que además esta luna nueva también nos va a traer cuadraturas a 2 elementos que están en Géminis. Están pegaditos, están conjuntos. El nodo norte, casi nada. El nodo norte y Lilith, la luna negra. ¿Cómo lo ves? Además en un signo tan antagónico, ¿sí? ¿Por qué digo antagónico? Porque Lilith es un signo más emocional, emotivo. Lilith es una fuerza que no quiere subordinarse a nada ni a nadie, ¿sí? Mientras que Géminis es un signo racional, que tiene que existir unas ciertas estructuras, ¿sí? Esto yo diría que está hablando de que esta luna nueva, con tanto Mercurio de por medio, Mercurio, ¿por qué? Por Sol, Luna, y Lilith, nodo norte en Géminis, los dos Virgo y Géminis regidos por Mercurio, están hablando de, mira, qué buen momento para sentarme a escribir y hacer una catarsis emocional, en donde no haya una lógica, sino haya una explosión, un vomitar emociones en el papel, que el papel lo aguanta todo, ¿sí? O irme por allá de paseo y en ese sitio donde ya nadie me ve pegar un grito y un alarido, decir, hijo de madre vida, porque es todo esto que me está pasando, y como hacer una catarsis, ¿sí? Como volcar un instinto, ¿sí? Darle algún tipo de expresión, ojalá sin tanto daño colateral. Por eso hablo de
del papel, que lo aguanta todo, o del grito en el desierto, que lo aguanta todo, ¿sí? Porque si esto lo hacemos en lo social, si no tengo ámbitos de expresión para dar esa expresión, termino en unos enganches, en unas peleas con mis cercanos. Y esto que tú dices es una forma de sublimar para que no haya víctimas, ¿no? De una lengua filosa, ya que Géminis es todo lo verbal, porque esta cuadratura lo que va a hacer es que una luna que tiene que ver con el pasado active cuestiones de resentimiento, rabias, ansias de cierta emancipación, que es la luna negra, y que el nodo norte nos dice que vayamos para allá. Entonces, bueno, justamente hacer una catarsis, escribir un cuento corto que sea bien de estas cosas que sentimos desde las entrañas, para que no haya víctimas inocentes, ¿no? Que un vecino, pobre vecino, no sea víctima de lo que me está pasando a mí, le toque la puerta y le vaya con todo el cuento. El que me cerró en el carro adelante y que sale esa Lilith y mejor dicho. Sí, pero es muy importante entender que como es una Lilith con nodo norte, está hablando de un propósito de vida que necesito liberar. O sea, acá no se trata de represión, acá se trata de encontrar ámbitos de expresión adecuados donde generen menos daño colateral, ¿sí? Entonces se trata, bueno, es un buen momento sin duda para un proceso terapéutico, por ejemplo, ir a echar todas las pestes frente al psicólogo donde está en un terreno seguro y tranquilo y no pasa nada, ¿sí? Sin embargo, esto sí está hablando de que hay que hacer algo. O sea, lo peor que puedes hacer en este instante es no generar tus verdades, porque fíjate que el mejor antidepresivo que existe es la verdad, ¿sí? Cuando yo me miento, entro en un proceso de depresión, ¿sí? Y Lilith está diciendo, no más mentiras en Géminis. Esto es lo que soy. ¿Y qué? Tengo amante. ¿Y qué? ¿Sí? Tengo esta vida paralela. ¿Y qué? O sea, es como una necesidad de decir, bueno, la verdad nos hace libres a la final, ¿sí? Y sí, va a generar un malestar y una situación compleja, pero a la larga todo se procesa. Y lo que no se procesa es lo que no se habla, lo que no se dice. Eso se vuelve un síntoma, eso se vuelve una implosión, ¿sí? Entonces, exacto. La propuesta de esa cuadratura es verbalizar y no quedarnos con que nuestras ideas o nuestras creencias son absolutas, y eso lo digo porque al mismo tiempo va a estar formando una cuadratura con el nodo sur en Sagitario, ¿sí? Que a su vez está con Juno. Entonces, de no quedarnos en la idea de que el sentido que yo creo de las cosas es la verdad, las cosas que me pasaron, que me sucedieron en el pasado, luna, pasado, en Virgo, son así, cuadratura, nodo sur, esta es la verdad, este es mi dogma, y no me salgo de ese molde, ¿no? Virgo es un molde, y los dogmas de Sagitario en el nodo sur como creencias también lo son. Juno se puede comprometer a esas creencias falsamente, y la propuesta es ir al nodo norte y abrir el campo de experiencia para verbalizar cosas nuevas. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, tremenda luna nueva, esto no es cualquier cosa. ¿Sí? Además, fíjate que en la luna nueva arranca la presombra de Mercurio. Luna nueva, Mercurio en el grado 10. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener para rato con esa ida y vuelta de Mercurio en esos grados, haciendo reevaluaciones, haciendo consideraciones, entendiendo los temas, haciendo procesos de catarsis, expresión. En la recomendación siempre con una Lilith es encontremos ámbitos alternativos. Metámonos a teatro, metámonos a literatura, metámonos a algún tipo de expresión en donde podamos volcar todo eso, ¿sí? Psicodrama, por ejemplo, ¿sí? Sí, va a ser una luna nueva bastante potente. Y bueno, estos son los aspectos que forma, y si te parece, ver los ingresos que restan del mes de septiembre. De acuerdo totalmente. El primer ingreso, claro, es el de Venus en Escorpio, ¿no? Sí, el 10 de septiembre, ni más ni menos, Venus va a estar ingresando en el signo de Escorpio. Bueno, estamos con Venus en Libra, ya tenemos ese ingreso ahí
en Venus en Escorpio. No, y fíjate Luego, que entra Venus en Escorpio, sí, con Luna en Escorpio, ¿no? Luna. Para ese día. Sí. O sea, Va a tenemos ser un día intenso. lo femenino en la intensidad. Lo femenino no me refiero a las mujeres, me refiero a nuestra energía yin interna de hombres y mujeres, que va a estar intensa, al rojo vivo, pasional, con una necesidad de definiciones, de acciones, ¿sí? Escorpio. Tal cual. Ahí se dan cosas de blanco-negro, como dijimos, ¿no? El signo de los extremos. Ahí ya no hay muchas cuestiones de punto medio. Ya no fuimos de Venus en Libra para ese momento. Fíjate lo interesante, las dos energías Yang, Sol y Marte, en Virgo, y las dos energías Yin, Luna y Venus, en Escorpio, ¿sí? Fíjate cómo Escorpio y Virgo, los símbolos son iguales, es la misma M, pero en Escorpio termina en un falo y en Virgo termina en una vagina, ¿sí? Es decir, es la misma intensidad desde lo yin y desde lo yang, ¿sí? Entonces, yo creo que ese 10 de septiembre esto va a estar de un intenso, de un focalizado, el detalle, la profundidad, la necesidad de respuestas. El misterio. También el misterio. Como yo siempre digo, el único misterioso del zodíaco no es Escorpio. Lo acompaña Virgo, que es la caja negra que alberga, la caja negra como la del avión, ¿no? Que alberga todos los datos del zodíaco. Sí. En silencio siempre. Sí. Qué buen análisis ese. Así es. Sí. Nos vamos al 15 de septiembre. 15 de septiembre, claro, 15 de septiembre, Marte entra en Libra, ¿no? Nos salimos de Marte en Virgo, entra Marte en Libra, en su exilio, ¿sí? Ya que Marte se domicilia en Aries, en su exilio está en Libra. Así que bueno, ese es el Marte en Libra en el cual ahí sí, la acción a merced de la duda, pero al mismo tiempo es el Marte que concilia, la acción de conciliar, de accionar para que la gente se una, para intermediar entre los problemas ajenos, solucionar problemas ajenos. Marte es la solución, Libra es el otro. Es el momento, sí, en poquitas palabras, para la solución de los problemas ajenos, ¿no? Claro. Fíjate, ese Marte, es que mira, Marte yo lo veo como Tarzán, el rey de la selva, que va de bejuco en bejuco gritando, llamando a los animales. Marte, eso sería un Marte en Aries, ¿sí? O sea, potente, poderoso, activo, ¿sí? Pero Tarzán se enamora de Jane, y Jane es de Londres, ¿sí? Y Jane lo invita a Londres, a semejante simio, a semejante hombre musculoso, que eso la vena, eso se le salta acá por esos músculos, y se lo lleva a Londres y le pone un smoking y lo pone a comer fruta con tenedor chiquito, a semejante simio. Un Marte en Libra, ¿sí? Es como esa potencia de ese Tarzán embebido en unas normas y parámetros sociales de equilibrio y de etiqueta, ¿sí? Smoking. De smoking. Sí. Sí, entonces, fíjate cómo ese Marte en Libra es interesante. Acá no se trata de ver como desde la astrología medieval que está caído o está llevado, sí, no. Sí, acá se trata es que Tarzán sigue siendo Tarzán, ¿sí? En donde esté, ¿sí? Pero le da un refinamiento, Marte en Libra, le da como un equilibrio, ¿sí? Trata de hacer las cosas un poco más sociables, ¿sí? Entonces un Marte en Libra termina ejecutando acciones sin pisar tantos callos, como tratando de solucionar y de diplomacia, de conciliar, ¿sí? Así es. Bueno, nos movemos al 20. 20, que tenemos luna llena en Piscis y el ingreso de Vesta en el signo de Escorpio. O sea que va a ser también una luna llena que, bueno, se analizará en su momento, pero fuerte porque ingresa este asteroide que se encuentra en Libra, pasará a Escorpio, que, bueno, está justamente todo el talento de la curación, la alquimia, ¿no? Y la regeneración. Sí, fíjate cómo es una luna llena
con Luna Neptuno, ¿no? Sí, 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 así es. Tenemos un aspecto de Luna Neptuno. Es una luna llena mágica que también está diciéndole a ese Sol en Virgo, no desactives el mago, no le descubras siempre todos los trucos, porque si se los descubres no disfrutas. O sea, esto es un poco como, no importa que sea mentira el mago, disfrútate el espacio que te está ayudando a reconectar con la vida. Sí, no muestres el detrás de escenas de la película porque pierde la esencia del cine, la magia del cine. Y ya el 22, sí, es la entrada bueno, se termina la temporada de Virgo y ya tenemos el flamante ingreso del Sol en Libra. El Sol en Libra, a conciliar vida, a conciliar momentos. Es una época del año donde también se activa mucho lo social, lo comunitario, lo interactivo, de la comunicación, el intercambio. Y tenemos un equinoccio ahí. Equinoccio, claro. Claro. Ahí inicia, ¿cómo es? Inicia la primavera en el sur, ¿cierto? Exacto. Inicia el otoño en el norte. Entonces son épocas... Equinoccio es donde la posición del Sol está en equilibrio, no está ni tan al norte ni tan al sur, sino está equidistante. Por eso los equinoccios y los solsticios son fechas muy importantes. La Wicca, la magia de las energías paganas de los medievales, le daban mucho énfasis a estas etapas, a estos procesos, a estas lunas o a estos equinoccios y a estos solsticios, ¿sí? Por ejemplo, el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, todas las pirámides de Egipto de México están ubicadas de tal forma para darle la bienvenida a la serpiente emplumada en ese equinoccio. Quetzalcóatl, que baja la serpiente, es un símbolo hermoso, pluma celeste, serpiente rastrera, la sombra baja por la pirámide, por la escalera y fertiliza la vida, ¿sí? Eso mismo está sucediendo para esta fecha, 22 de septiembre, para el hemisferio sur. Inicia la primavera, o sea, se fertiliza la tierra nuevamente. Inician procesos de inicios, de cambio, de la novedad. Es un nuevo año que arranca allí, para el hemisferio sur. Perfecto, ahí tendremos ese evento ya para el 22 de septiembre. Y bueno, esos son los tránsitos principales del mes. Bueno, casi nada, mi querido Rafael, tremendo mes de septiembre. Así es. Bueno, pues ha sido como siempre, Rafael, qué energía, se te nota tu Sol en Aries y todo eso que tienes ahí en fuego. Me encanta esa interacción contigo, tiene mucha potencia. Lo mismo digo, Juan Carlos, lo mismo digo. Que somos gemelos anticios, ¿no? Del anticio. Gemelos anticios, sí, Aries y Virgo son signos anticios, que bueno, es un tema que en algún momento ahondaremos. Muy bien, pues estimados oyentes, muchas gracias por su presencia, por su atención en estos 50 y tantos minutos de hablar de los tránsitos. Rafael, como siempre, tú muy querido y bueno, nos vemos en 15 días, ¿no? En 15 días para hablar de Venus en Escorpio, ya que veníamos haciendo una saga de Venus, tuvimos el último video de Venus en Libra y vamos a hablar de Venus en Escorpio y todos los tránsitos que traerá. Bueno, pues maravilloso, un gran abrazo mi querido Rafael y nos vemos en 15 días. Un abrazo a ti y muchas gracias como siempre